Técnicas de reconstrucción y reproducción anatómica alternativa a la plastinación. La plastinación es una técnica de conservación de especímenes biológicos que ha revolucionado la enseñanza de la anatomía. Sin embargo, su alto costo y complejidad técnica la convierten en una opción inaccesible para muchas instituciones educativas. Este artículo explorará las técnicas de reconstrucción y reproducción anatómica alternativas a la plastinación, ofreciendo soluciones más asequibles y prácticas para la enseñanza de la anatomía. Alternativas a la plastinación, un panorama general. Las alternativas a la plastinación se basan en la utilización de materiales y técnicas más accesibles, con el objetivo de crear modelos anatómicos realistas y duraderos para la enseñanza y la investigación. Estas alternativas pueden ser clasificadas en dos categorías principales. 1. Modelos anatómicos. Modelos de cera. Tradicionalmente, la cera ha sido un material popular para la creación de modelos anatómicos. La cera es relativamente barata, fácil de moldear y permite la creación de detalles precisos. Sin embargo, los modelos de cera son frágiles y susceptibles al daño por calor o humedad. Modelos de plástico. Los modelos de plástico ofrecen una mayor durabilidad y resistencia que los modelos de cera. Son más resistentes a los daños y pueden ser pintados para crear un aspecto realista. Sin embargo, los modelos de plástico pueden ser más costosos que los modelos de cera. Modelos impresos en 3D. La impresión 3D ha revolucionado la creación de modelos anatómicos. Permite la creación de modelos altamente detallados y personalizados, a partir de escaneos de especímenes reales o de modelos digitales. La impresión 3D ofrece una gran flexibilidad y permite la creación de modelos de diferentes tamaños y materiales. Modelos digitales interactivos. La tecnología digital ofrece una alternativa innovadora a los modelos físicos. Los modelos digitales interactivos permiten a los estudiantes explorar la anatomía humana en 3D, rotando, cortando y examinando diferentes estructuras. Esta opción ofrece una experiencia de aprendizaje más dinámica y atractiva. 2. Técnicas de conservación. Embalsamamiento. El embalsamamiento es una técnica tradicional de conservación que implica la inyección de fluidos preservativos en el cuerpo. Aunque no permite la preservación de los tejidos en su estado natural, el embalsamamiento es una técnica accesible y efectiva para la conservación de especímenes anatómicos. Conservación en alcohol. La inmersión en alcohol es una técnica de conservación simple y efectiva. El alcohol deshidrata los tejidos y evita la descomposición. Esta técnica es adecuada para la conservación de órganos y tejidos pequeños. Conservación en formol. El formol es un fijador que detiene la descomposición de los tejidos. La conservación en formol se utiliza para la preservación de especímenes anatómicos para la investigación y la enseñanza. Sin embargo, el formol es tóxico y requiere un manejo cuidadoso. Conservación por congelación. La congelación es una técnica de conservación que permite la preservación de especímenes anatómicos a largo plazo. La congelación detiene la descomposición de los tejidos y permite el estudio de estructuras anatómicas en su estado natural. Ventajas y desventajas de las alternativas a la plastinación. Las alternativas a la plastinación ofrecen diversas ventajas y desventajas que deben ser consideradas al elegir la técnica más adecuada para cada situación. Ventajas. Costo. Las alternativas a la plastinación son generalmente más accesibles que la plastinación, lo que las convierte en una opción viable para instituciones con recursos limitados. Facilidad de uso. Muchas alternativas a la plastinación son más fáciles de utilizar que la plastinación, lo que las hace más accesibles para profesores y estudiantes con poca experiencia. Seguridad. Algunas alternativas a la plastinación, como la conservación en alcohol o la impresión 3D, son más seguras que la plastinación, que implica el uso de productos químicos tóxicos. Flexibilidad. Algunas alternativas, como los modelos impresos en 3D, ofrecen una gran flexibilidad en términos de personalización y diseño. Desventajas. Realismo. Algunas alternativas, como los modelos de cera o los modelos de plástico, pueden no ser tan realistas como los especímenes plastinados. Durabilidad. Algunos modelos, como los modelos de cera, pueden ser más frágiles y susceptibles al daño que los especímenes plastinados. Limitaciones. Algunas alternativas, como la conservación en alcohol, pueden tener limitaciones en términos del tamaño y tipo de especímenes que se pueden conservar. Conclusión. La elección de la técnica adecuada. La elección de la técnica de reconstrucción y reproducción anatómica más adecuada depende de las necesidades específicas de cada institución. Para instituciones con recursos limitados, las alternativas a la plastinación pueden ser una opción viable y efectiva. La impresión 3D, los modelos digitales interactivos y el embalsamamiento son opciones especialmente atractivas por su accesibilidad,
seguridad y flexibilidad. En última instancia, la elección de la técnica adecuada debe basarse en un análisis cuidadoso de los factores como el costo, la seguridad, la facilidad de uso, el realismo y la durabilidad. La innovación tecnológica y la investigación continua en el campo de la anatomía están abriendo nuevas posibilidades para la enseñanza y la investigación, ofreciendo alternativas cada vez más accesibles y efectivas a la plastinación. ¿Qué materiales se utilizan en estas técnicas alternativas? Materiales utilizados en técnicas alternativas a la plastinación. Las técnicas alternativas a la plastinación utilizan una variedad de materiales para crear modelos anatómicos realistas y duraderos. A continuación, se detallan algunos de los materiales más comunes utilizados en cada técnica. Modelos anatómicos. Modelos de cera. La cera de abejas, la parafina y la cera de carnauba son los materiales principales para crear modelos de cera. Se pueden agregar pigmentos para dar color y detalles realistas. Modelos de plástico. El PVC, el poliestireno y el poliuretano son plásticos comunes para crear modelos anatómicos. Estos plásticos son duraderos, resistentes a la humedad y se pueden moldear fácilmente. Modelos impresos en 3D. Los materiales de impresión 3D incluyen plásticos como PLA, ABS, nylon, resina y metal. Se elige el material según la complejidad del modelo, la precisión requerida y el presupuesto. Modelos digitales interactivos. Los modelos digitales interactivos se crean utilizando software de modelado 3D y se visualizan en computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas. Técnicas de conservación. Embalsamamiento. Los fluidos de embalsamamiento consisten en una mezcla de formaldehído, metanol, fenol y otros conservantes. Estos fluidos se inyectan en el cuerpo para detener la descomposición. Conservación en alcohol. El alcohol etílico, etanol, o el alcohol isopropílico, isopropanol, se utilizan para conservar especímenes anatómicos. El alcohol deshidrata los tejidos y evita la descomposición. Conservación en formol. El formaldehído, formol, es un fijador que detiene la descomposición de los tejidos. Se utiliza en soluciones acuosas de formol para conservar especímenes anatómicos. Aspectos importantes a considerar. Biocompatibilidad. Los materiales utilizados deben ser biocompatibles para evitar reacciones alérgicas o toxicidad. Durabilidad. Los materiales deben ser duraderos para resistir el uso y el manejo frecuente. Flexibilidad. Algunos materiales deben ser flexibles para permitir la creación de modelos anatómicos realistas y detallados. Costo. El costo de los materiales es un factor importante a considerar al elegir una técnica alternativa. Conclusión. La elección del material depende de la técnica específica utilizada y de las necesidades del modelo anatómico. La innovación en materiales y tecnologías está ofreciendo nuevas opciones para la creación de modelos anatómicos más realistas, duraderos y accesibles. ¿Qué técnicas de reconstrucción son más comunes? Las técnicas de reconstrucción más comunes, según la información proporcionada, son reconstrucción mamaria tras una mastectomía. Esta técnica se utiliza para restaurar la forma y el volumen del pecho después de una mastectomía, generalmente por cáncer de mama. Reparación de fracturas óseas. Esta técnica se utiliza para reparar huesos rotos, ya sea por un accidente o por una enfermedad. Reconstrucción de tejido después de una mastectomía. Esta técnica se utiliza para restaurar el tejido perdido después de una mastectomía, generalmente por cáncer de mama. Corrección de malformaciones congénitas. Esta técnica se utiliza para corregir defectos de nacimiento, como el labio leporino. Reconstrucción facial después de un traumatismo. Esta técnica se utiliza para reparar daños en la cara causados por accidentes o lesiones. Reparación de tejidos dañados por quemaduras. Esta técnica se utiliza para reparar la piel y otros tejidos dañados por quemaduras. Estas técnicas son comunes porque abordan problemas de salud importantes que afectan a muchas personas. Además, la tecnología médica ha avanzado significativamente en los últimos años, lo que ha permitido desarrollar técnicas más efectivas y menos invasivas. Es importante recordar que la elección de la técnica de reconstrucción más adecuada depende de varios factores, como el tipo de lesión, la ubicación, la gravedad y la salud general del paciente. Es fundamental consultar con un médico especialista para determinar la mejor opción en cada caso. ¿Hay alguna técnica que sea más adecuada para ciertos tipos de daños? Sí, hay técnicas de reconstrucción más adecuadas para ciertos tipos de daños. Aquí hay algunos ejemplos. Reconstrucción mamaria. Implante. Se utiliza para restaurar el volumen y la forma del pecho después de una mastectomía. Es una buena opción para mujeres que no tienen suficiente tejido propio para reconstruir el pecho. Colgajo. Se utiliza para reconstruir el pecho utilizando tejido de otras partes del cuerpo, como el abdomen, la espalda o la cadera.
Es una buena opción para mujeres que tienen suficiente tejido propio para reconstruir el pecho. Combinación de implante y colgajo. Se utiliza para reconstruir el pecho utilizando una combinación de implante y tejido propio. Esta es una buena opción para mujeres que tienen un volumen de tejido propio limitado. Reparación de fracturas óseas. Fijación interna. Se utiliza para estabilizar los huesos rotos con placas, tornillos o clavos. Es una buena opción para fracturas complejas o que no se pueden curar con un yeso. Fijación externa. Se utiliza para estabilizar los huesos rotos con un marco externo. Es una buena opción para fracturas que no se pueden curar con un yeso o para huesos que no se pueden operar. Reconstrucción de tejido después de una mastectomía. Colgajo. Se utiliza para reconstruir el tejido perdido después de una mastectomía utilizando tejido de otras partes del cuerpo. Es una buena opción para mujeres que tienen suficiente tejido propio para reconstruir el pecho. Injerto. Se utiliza para reconstruir el tejido perdido después de una mastectomía utilizando tejido de un donante. Es una buena opción para mujeres que no tienen suficiente tejido propio para reconstruir el pecho. Corrección de malformaciones congénitas. Cirugía reparadora. Se utiliza para corregir defectos de nacimiento, como el labio leporino. Cirugía plástica. Se utiliza para mejorar la apariencia de las malformaciones congénitas. Reconstrucción facial después de un traumatismo. Cirugía reconstructiva. Se utiliza para reparar daños en la cara causados por accidentes o lesiones. Cirugía plástica. Se utiliza para mejorar la apariencia de la cara después de un traumatismo. Reparación de tejidos dañados por quemaduras. Injertos de piel. Se utiliza para reemplazar la piel dañada por quemaduras. Cirugía reconstructiva. Se utiliza para reparar los tejidos dañados por quemaduras. Es importante destacar que la elección de la técnica más adecuada depende de varios factores, como el tipo de daño, la ubicación, la gravedad y la salud general del paciente. Es fundamental consultar con un médico especialista para determinar la mejor opción en cada caso. ¿Qué tipo de daños se consideran más complejos de reconstruir? Los resultados de la búsqueda no proporcionan información sobre la reconstrucción de daños físicos. En cambio, se centran en la cuantificación de daños en el ámbito legal. Sin embargo, basándome en mi conocimiento general, puedo decir que los daños más complejos de reconstruir son aquellos que afectan a órganos y tejidos complejos. Daños en órganos como el cerebro, el corazón, los pulmones o el hígado son extremadamente difíciles de reconstruir debido a su complejidad y la importancia de su función. Sistemas nerviosos. Daños en el sistema nervioso central o periférico, como lesiones de la médula espinal o parálisis, son muy complejos de tratar y reconstruir debido a la complejidad del sistema nervioso y la dificultad para regenerar las células nerviosas. Daños faciales. La reconstrucción de daños faciales, especialmente en casos de accidentes graves o quemaduras, es muy compleja debido a la necesidad de restaurar la función y la apariencia del rostro. Daños extensos. Daños que afectan a grandes áreas del cuerpo, como quemaduras graves o lesiones por accidentes, son muy complejos de reconstruir debido a la cantidad de tejido dañado y la necesidad de múltiples intervenciones quirúrgicas. Daños con pérdida de función. Daños que causan la pérdida de una función importante, como la pérdida de la visión, la audición o la movilidad, son muy complejos de tratar y reconstruir debido a la dificultad para restaurar la función perdida. Es importante recordar que la complejidad de la reconstrucción depende de varios factores, incluyendo la gravedad del daño, la ubicación, la edad del paciente y su salud general. La tecnología médica avanza constantemente, y las técnicas de reconstrucción se vuelven cada vez más sofisticadas. Sin embargo, aún existen muchos desafíos en la reconstrucción de daños complejos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.